los hermanos. Hoy vine a alabar a nuestro Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero empezar con un texto. Es en el 1 de Crónicas 29, 11 al 13. Aleluya. Díganme cuando están listos. Sí, 29 al 11 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya están listos? Pero he seguido algunos hermanos que no están. Listo, ok, listo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Gloria a Dios. Ok, quiero empezar con el coro número 152. Tú solo eres Jehová. Díganme cuando están listos. Solo primero. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero alabarle con este coro, el coro número 146, te exaltaré. Gloria a Dios. Aleluya. Díganme cuando estén listos. 146. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande
bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Aleluya. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Aleluya. Gloria a Dios. No, es todo lo que preparé. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados? Qué hermoso es este pasaje bíblico, porque así es, nosotros somos pasajeros, pero el Señor, amados hermanos, es permanente y para siempre. Como dice aquí este salmo que cantó nuestro hermano Alexander, y dice este canto, pero es el salmo también 145, y dice aquí la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Aleluya. Gracias a Dios. Abra su himnario en el 56, coro 56, que se titula este cántico: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora, amados hermanos, ¿a dónde se mueve? Se mueve en nuestro corazón. Aleluya. Y así también le voy a pedir le vamos a dar lugar a Javier para que tome este lugar, y lo ayude sus papás también para que prepare un cántico y dé la gloria al Señor. Pero mientras tanto vamos a cantar estos cánticos. ¿Amén? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos, he
allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermanos, que allá en el cielo tenemos un galardón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermosos cantos, ¿verdad? Que glorifican, y es nuestra esperanza. La nueva Jerusalén, la santa ciudad, dice la palabra de Dios. Amén. Mi amados hermanos, dejamos lugar a Daniel y mientras esperamos que también, si Brian llega, pero si no, ¿cuál es el propósito que estamos hoy en este día? Venir a adorar a Dios. Venir a alabar a Dios. Amén. Amén. Gloria Así que a Dios. mi corazón estaba dispuesto de glorificar. Gloria a su santo Y yo nombre. creo que su corazón también, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es que nos unimos y nos vamos. Padres, hermanos, en esta mañana decidimos que hablamos del diario en los foros especiales. Dios está aquí para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. También esta mañana les invito a cantar el 152 y solo eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo la gloria a ti, Señor. Tierra y todo lo que está
Gloria a su santo Abra su nombre. Biblia, mis amados hermanos. Abra su Biblia en el Salmo 115. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando lo tengan listo, dé gloria al Señor. Amén, amados. Fíjese que ayer estábamos allí en el campamento. Una bendición hermosa. Y el Señor estaba hablando ahí en mi corazón de una manera sutilmente. Le agradezco a Dios por todo ello. Pero también, amados hermanos, pues dispusimos en nuestro corazón venir para estar con ustedes. Gloria a Dios. Y aunque es largo el viaje, porque de ida es 4 horas y media y de venida también es 4 horas y media. Pero qué hermoso es cuando nos esforzamos en el Señor. Ahí es cuando podemos contemplar la gloria de Jehová. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso, qué hermoso cuando nos dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Despiértate. Y en esta porción bíblica dice, amados hermanos, glorifica a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es tu ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Hermoso salmo, amados hermanos. Él nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo, y nosotros también bendeciremos al Señor ahora y para siempre y por toda la eternidad, ¿verdad, amados hermanos? Gloria a su santo Alabado nombre. sea su santo y glorioso nombre. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Hay muchos cantos hermosos de alabanza al Señor. Una de ellos, amados hermanos, es Gloria a ti, Jesús divino. Otra de ellas es Sálvanos ahora, Hosana, Hosana. Y amados hermanos, cantemos Gloria a ti, Jesús divino. Amén. A Él sea la gloria. Y yo sí le hago estas preguntas. Mi hermano Juan Ramón, ¿por qué alaba a Dios? Porque Él es la vida de... Él es el que nos da vida. Hermano Gustavo, ¿por qué alaba a Dios? Gloria a Dios. Hermana Asunción, ¿por qué alaba a Dios? Porque Él se lo merece. Hermano Moisés, ¿por qué alaba a Dios? Aleluya. A ver, mi hermana Leti, ¿por qué alaba a Dios? ¿Por qué le alaba? Hermano Torres, hermano Sergio, ¿por qué alaba a Dios? Él es hijo de ser alabado. Amén. Hermana Bianca. Amén. Hermano Héctor, ¿por qué alaba a Dios? Aleluya.
Hermana Silvia. Toda la gloria es para Él, ¿verdad? Y así podemos ir todos, amados hermanos. Y por lo tanto Él es digno de toda suprema alabanza, ¿verdad? Aleluya. Por eso cantemos gloria a ti, Jesús divino. Tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. A ver los varones, veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, Tu presencia gozaremos, querido Salvador. la femenil. Veremos en el todos. Veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Al Padre, Gloria, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria. A Él sea la gloria, mis amados hermanos. Cuánto gozo es alabar a nuestro Dios. Y bueno, llegamos a los 35 minutos. La alabanza era 30 minutos. Porque nuestros jóvenes también prepararon una maqueta, ¿no, hermanos? Bueno, eso decía la invitación de hace un mes. Y la pregunta es, ¿cuántos hicieron su trabajo de maqueta? Los jóvenes, porque están involucrados también los papás ahí, ¿verdad? Como decíamos al principio, no estamos aquí para hacerlos sentir mal, venimos a alabar a Dios, venimos a exaltar a Dios y también preparar algo, ya sea un texto, un pasaje bíblico, una memorización de un pasaje o una maqueta, es también alabar a Dios. ¿Verdad que gloria al Señor? Así es que, hermano Gustavo, Daniel hizo su trabajo, ¿verdad? Brian también.
Gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a cantar otro cántico mientras que llegan nuestros jóvenes, ¿verdad? Hay un canto hermoso que dice, bendito sea Jehová la roca. Aleluya. Él es la roca inconmovible de los siglos. Y todo aquel, amados hermanos, que está cimentada su fe, su vida en Él, permanecerá para siempre. Gloria a Aleluya, Dios. gloria a Dios. El coro 20, para la gloria del Señor. Alabe a Dios, hermanos, porque no alabarán los muertos a Jehová, como decía el salmista, ¿verdad? Ni cuantos descienden al sepulcro. Pero nosotros bendeciremos a Jehová. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi esperanza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi esperanza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Gloria sea su nombre. Gloria a su santo nombre. Así es que, mis queridos jóvenes, si usted también trae una alabanza para el Señor, siéntase en libertad, ¿verdad? Amén, Y, gloria a amados hermanos, a ver si nos apoyan, mis amados varones, de poner una mesita aquí, la mesita que está ahí, para que también nos puedan presentar este trabajo que hicieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Ese lado, ese lado. No es que el Señor tenga algo con los de mano izquierda, pero veo que el Señor dice con tu mano derecha. Vamos a la derecha. Gloria a Dios. Pues yo quisiera que cada uno mejor pasara y explicara y expusiera. ¿Cómo lo hicieron en equipo? Bueno, amados hermanos, tomen la bondad de sentarse. Vamos a disfrutar ese trabajo porque seguramente hay algo. En el año 2400 a 2500 antes de Cristo aproximadamente fue creado el papiro y tinta en Egipto para establecer las primeras bibliotecas. La Biblia es una palabra compuesta por la palabra griega libros, que significa libros, ya que en el puerto sirio de Biblios se embarracen cargamentos de papiros. Los papiros se utilizan para realizar mancituras de la humanidad. En el año 1445 a.C., Moisés recibió los 10 mandamientos en unas tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Lo podemos encontrar en el Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Y estas son las tablas. Los mandamientos eran las normas que Dios dio a Moisés para su pueblo para llevar una vida en santidad y que agradara a Dios. Hay una investigación que aseguran que el Pentateuco o la ley fue escrito unos 1500 años antes de Cristo. La Torah o ley mesiánica nos indica que Moisés es el autor de los 5 roles de la ley, que antes era uno solo, pero dividido a su volumen. Fueron divididas cuando la Biblia fue traducida del arameo al griego. En el año 640 a.C., Josías tenía 8 años cuando fue nombrado rey de Judá. Él tenía 18 años cuando reparaban el templo y el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Moisés. Entonces el rey ordenó al pueblo dejar la idolatría y adorar solo a Dios. También en el año 450 AC le dieron al escriba Esdras que leyera la ley al pueblo de Israel y la interpretaba. En el año 390 a.C., el lenguaje arameo toma procedencia sobre el hebreo como idioma de los judíos. En el año 275 a.C. fue la Septuaginta, que eran unos 70 eruditos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. En el año 68 después de Cristo, los romanos destruyeron una comunidad religiosa judía en Qumran y antes de ser capturados escondieron los manuscritos de la Biblia en una cueva cerca del Mar Muerto. El alemán Johann Gutenberg imprime la Biblia de 42 líneas por página en el año de 1452, también conocida como Biblia de Gutenberg. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de 962 manuscrituras. La mayoría son del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los rollos o pergaminos eran pieles de animales que utilizaban para hacer los libros y así se conservaría por años. En 1947, un pastor buscaba a una cabra perdida, encontró los rollos escondidos por los antiguos judíos en la cueva junto al Mar Muerto. Estos rollos eran copias de copias y contenían páginas enteros de libros de la Biblia. En parte eran textos bíblicos del Antiguo Testamento. Los manuscritos permitían completar algunas páginas de las Sagradas Escrituras. Al comparar los escritos que Qumran con las versiones modernas de la Biblia, muchos respiraron tranquilos al
al comprobar que la historiografía era bastante certera, que se había trabajado con grande exactitud. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años, empezando por Génesis, escrito alrededor de 1445 a.C. y termina con Apocalipsis, escrito entre 90 y 96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Biblia se divide en partes. El Antiguo Testamento tiene 4 libros: la ley, que consiste de Génesis, Éxodo, Levítico y Números; los libros históricos, que tienen Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También tiene poéticos y de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel; y profecías menores, Oseas, Joel, Amos, Abías, Jonás, Miqueas, Baruch, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Y en el Nuevo Testamento está que hablar en evangelismo, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan; cartas, Paulinas, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón; y cartas generales, Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1 y 2 Juan y Judas; y históricos, hechos y profecías o Apocalipsis. La Biblia se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo tiene 29 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En el Antiguo habla de la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta 445 a.C. El Nuevo Testamento habla de la historia de la salvación al mundo, la vida de Jesús y crucifixión y resurrección, la vida de los primeros apóstoles, también las cartas de los primeros líderes como Pablo, Pedro, Juan, y el libro profético, el Apocalipsis. Hace el año 2020 la Biblia ha sido traducida a 704 lenguajes y el Nuevo Testamento se ha traducido unos 1501 lenguajes. Hoy en día existen muchas versiones de las Sagradas Escrituras. Como dijimos antes de la invención de la imprenta, los libros sagrados eran copiados manualmente. Antiguo Testamento eran hechas por hebreos y solían contar los días para evitar errores. Existen diferentes opciones porque han pasado muchos años y traducciones diferentes. Nosotros utilizamos la versión Reina Valera 1960 y es considerada para algunos como la tradicional y es la más utilizada en español. Casiodoro Reina publicó traducción de la Biblia de los en 1579 y Cipriano de Valera en 1602. Valera hizo la primera inclusión de la Biblia del oso con el fin de quitar todo lo que lo
los 70 intérpretes añadieron. Deuteronomio 6, 6 a 7, Moisés le dice al pueblo de Israel que enseñe los mandamientos a sus hijos en todo momento. Josué 1:8, Dios le dice a Josué que nunca se aparte de él el libro de la ley. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación por la fe en Cristo Jesús. Estación de sanitización y nuestras maquetas. No, ahí déjalos, ¿verdad? Porque es lo que estamos contemplando el día de hoy. La Biblia es la palabra de Dios. Voy a hacer unas preguntas a los adultos, la exposición que ellos hicieron. ¿En cuántos continentes fueron escritas la Biblia? ¿O cuántos escritores? Porque sí escuché los escritores. Alrededor de 40 escritores. Ahora, ¿quiénes componen ese conjunto de personas? ¿Qué clase de personas? No, bueno, usted ya está entrando en teológico, pero yo dije clase de personas. Fueron campesinos, fueron pescadores. ¿Quién más? Fueron hombres sabios también, ¿verdad? Fueron reyes, sacerdotes, ¿verdad? Pero aún ahí, campesinos, amados hermanos. ¿Y quién es uno de los profetas que ahí dice que era campesino? Hay muchas cosas hermosas que aprender. Pero ahora, ¿alrededor de cuántos años explicaron los muchachos que fue escrita la Biblia? A ver, lo vamos a dejarles, hermano, porque hermana Keila lo sabe, ¿verdad? Ya si no contestan al último, le hacemos la pregunta a ver si se acuerda de lo que escribió. ¿Alrededor de cuántos años dijeron los muchachos? ¿Cuántos años que, hermano? ¿Alrededor de cuántos años se llevó de que la Biblia se escribiera? 1500. Exactamente, alrededor de 1500, 1600 años, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, tanta variedad de personajes y en un lapso de tiempo enorme, estamos hablando casi, amados hermanos, de que cuando Cristo vino hasta este tiempo, que tenemos 2022 años, todo ese proceso, alrededor de 1600 años se escribieron las Sagradas Escrituras. Ahora, lo hermoso ahí es que hay un solo pensamiento. Por eso no hay contradicción en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí entra el pasaje que habló mi hermano. Porque los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo influenciados, inspirados por el Espíritu Santo. De repente se está bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué hermoso. Ahora, en 3 continentes se escribió la Sagrada Escritura. En Asia,
en África y en Europa, ¿verdad? Asia, África y Europa. Y hay 3 lenguas que ya se desaparecieron. En la alabanza, en la exposición, gracias a Dios. En el último día vamos a tener también unos premios, pero en esta vez no dijimos, no mencionamos quién ganó. Todos ustedes son campeones. ¿Amén? Todos ustedes son ganadores. ¿Lo tiene, amados hermanos? Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Es segunda de Pedro. ¿Le di primera de Pedro? Primero de Pedro. Es segundo de Pedro. Segunda carta de Pedro. Amén. Así dice la palabra del Señor, hermanos, todos unidos, pero con ese gozo, ¿verdad? A ver. Porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tome la bondad de sentarse. Amados hermanos, todo libro tiene su autor y se conoce mucho de él cuando se lee su obra, ¿cierto? Así es, porque hay muchos escritores. Y hace unos días también estábamos compartiendo algo personal con un jovencito que para mí pues fue una experiencia bonita. Ahora, amados hermanos, la Biblia también demuestra el carácter de aquel que la inspiró y nos da la oportunidad de conocer cómo es el autor, ¿verdad? ¿Van a salir los jovencitos? ¿Van a quedar? Sí, son 3 y podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Bueno, hay más tiempos que van a estar, porque se están gozando los jóvenes, ¿verdad? ¿Se gozaron o no? ¿No se gozaron en la exposición? Amén. Bueno, vamos, porque es un seguimiento de lo que han dado, un seguimiento. Aunque se me olvidó entrar en la tradición, ya estaba muy metido en el tema cuando me acordé que tenía que agarrar unas informaciones. Pero bueno, hermanos, todo libro tiene su autor, como ya lo dijimos, y se conoce mucho de ese autor cuando se lee su libro, se lee su obra, y de la misma manera la Biblia demuestra el carácter de aquel que la inspiró y nos da la oportunidad de conocer cómo es el autor, o sea, cómo es, porque si les hago la pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios, ¿verdad? Dios. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver Dios en su persona, en sus cualidades y perfección. En otras palabras, aquí conocemos al autor de estos libros, que lo componen. ¿Cuántos libros? 66 libros, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron del Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos? 39 y 27 del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Eso es. Ahora, hay unas verdades, porque la verdad es la verdad, ¿verdad? En primer lugar, la verdad es Dios. La verdad es el Señor. Ahora, esta verdad también es de suma importancia. ¿Quiere usted ser bendecido en su diario andar, en su diario vivir? ¿Quién no, verdad, amados hermanos? Todos anhelamos ser bendecidos. No estoy hablando de las cosas materiales, aunque también el Señor, en su gracia y en su misericordia, Él puede proveer todas estas cosas, como lo hizo con Salomón. Él ni pidió oro ni pidió plata, Él pidió un corazón entendido, pidió sabiduría, pero el Señor le dijo: de todas maneras te lo voy a dar. Y fue tan rico Salomón. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en primer lugar en lo material. Su corazón estaba en un corazón para poder discernir lo que estaba correcto.
Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y el Señor mira todas esas cosas. Y el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición que sobreabunda. Definitivamente. Pero hay bendiciones, amados hermanos, hermosas en el Señor. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo interno, ese gozo permanente viene del Señor. Y amados hermanos, hay muchas personas que sufren en la vida porque tomaron malas decisiones, porque no obedecieron también al Señor. Pero Dios quiere que tengamos paz. La palabra de Dios mismo dice: mucha paz tienen que los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, dice. Mucha paz. Así es que, amados hermanos, aquí está otra verdad. El hombre que construye su vida en la palabra de Dios permanecerá. Permanecerá. El hombre que construye su vida en la palabra de Dios permanecerá. El Señor dio precisamente de una manera no muy completa, lo reconozco. Hace unos días estábamos mirando de unas leyes morales del Señor, y el Señor dio enseñanzas específicas y hermosas para comprender las verdades del Señor. Y cuando el Señor terminó de dar esta enseñanza allá en el Sermón del Monte, finaliza con estas palabras hermosas que dice en Mateo capítulo 7, y invito que usted abre su Biblia, porque así dice la palabra del Señor. 7, versos 24 en adelante. Cuando lo tenga listo, de gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Cuando el Señor terminó de dar estas enseñanzas, el Señor concluyó con estas palabras y dijo: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por eso, cuando construyes tu vida en la palabra de Dios, aquí lo dice el Señor, que venga lo que venga, va a permanecer, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor aquí. Amén. Pero si no está fundada sobre la roca, de la misma manera el Señor nos enseña de dos cimientos. Van a venir dificultades y va a haber una ruina, dice el Señor, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, he ahí la importancia que la Biblia, y que es la palabra de Dios, sea el fundamento. Que la Biblia sea ¿qué? El fundamento. Porque a veces nos dicen una cosa allá y vas para allá, nos dicen otra cosa y ya cambió tu parecer. No seguimos al hombre, no seguimos lo que dice el hombre, seguimos lo que dice Dios. Usted sigue su palabra, y si usted sigue la palabra de Dios, hará lo que el Señor dice, y nada lo va a titubear, porque está fundada sobre la roca, ¿verdad? Por eso que es importante que nuestra vida sea, amados hermanos, sea fundada en la palabra de Dios. Y el fundamento, usted sabe perfectamente que es el fundamento, ¿verdad? Amén.
Es un fundamento. Para construir una casa, el fundamento está ahí abajo. Y si el fundamento es débil, se va a caer. Pero si el fundamento, amados hermanos, está con esas piedras grandotas, con esa varilla, con esa grava, con ese cemento, hermanos, vengan, que venga esa casa, va a estar firme, aleluya, ¿verdad? Por eso los albañiles allá en nuestra tierra se van a los ríos y recogen unas piedrotas, hermano, y construyen el fundamento, el cimiento, ¿verdad? Así es. ¿Y esa roca es qué? Cristo. A su nombre, hermano. Gloria. Que eso sea nuestra pasión, que ese sea nuestro pensar, nuestro deseo, amados hermanos. Ese debe de ser, ahora sí, el enfoque de nosotros. Amén. Ahora, hay muchos que ¿cuántas veces hemos escuchado? Los hombres escribieron la Biblia. ¿Por qué viven en engaño? ¿Y usted cree que los hombres escribieron la Biblia? Sí, lo acabamos de decir, lo acabamos, amados hermanos, de mencionar, ¿verdad? Alrededor de 40 escritores. ¿Cuánto tiempo? Pero precisamente es ahí donde entramos, amados hermanos. La Biblia no es de origen de hombre, aunque ellos lo escribieron. La Biblia es de origen divino. ¿Ven? La Biblia proviene de Dios. No proviene, ahora sí, de los... Imagínense, aquí a veces salimos de desacuerdo en cualquier cosa, a veces, porque cada cabeza es un mundo. Pensamos diferente, visualizamos las cosas diferente. Ay, Señor. Pero esta Sagrada Escritura, no hay ninguna contradicción en ella, aunque ha sido atacada. No hay ninguna contradicción en ella, porque la Biblia es perfecta. Aleluya. Amén. Es perfecta la Sagrada Escritura, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, es de origen divino. Todos los que lo escribieron, hermanos, ellos mismos dan testimonio. Los escritores afirmaron que lo que escribieron o lo que ellos hablaron. Ahora, no estoy hablando de un libro, estoy hablando de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Amados hermanos, todo lo que ellos hablaron o escribieron, ellos afirmaron que era proveniente de Dios, era de Dios. Hablaron de parte de Dios. Por eso ahí la palabra profeta viene de una palabra profeteia, ¿verdad? Que es enviado a hablar por otro, que vierte, que derrama la palabra de Dios. Y ellos hablaron de parte de Dios, ¿verdad, hermanos? Ellos hablaron de parte de Dios. Y quisiera que usted se vaya conmigo en 2 de Samuel. Vamos a saborear estos versículos. A ver, 2 de Samuel capítulo 23, verso 1 al 3. Brian, eso vas a leerlo. Isaías 1 al 10, Daniel. Bien. Jeremías 2, 1, mi hermana Keila. Ajá. Jeremías 2, 1. Jeremías 2, 1. Habacuc 2, 2, mi hermano Moisés. Segunda de Pedro 1, 21, mi hermano Sergio. Gálatas 1, 11 al 12, mi hermana Ángela. Y Primera Tesalonicenses 2, 13, mi hermana Ana. Vamos a leer esas porciones bíblicas. Vamos a empezar 2 de Samuel 23. Habacuc 2:2, hermano. Sí, hermano. Ya lo encontraste, Brian. Y si no lo ha encontrado Brian, vamos a apoyarlo.
atención lo que dice, hermano. Amén, amén. Gracias, hijo. Y ahí podemos ver, y dice la palabra de Dios, mira, empieza el versículo 1 del capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Pero es las palabras de David. No, porque vamos a ver más adelante, dice así: dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. En el versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado, ¿a dónde? En mi lengua, dice. Ahí podemos ver una afirmación clara que es que él habló inspirado por Dios. ¿Se dan cuenta? No fue solamente por él, sino que fue por el Espíritu del Señor. Y su palabra, dice, ha estado en mi lengua. Y podemos ver versículos importantes, algo similar como esta, como Jeremías, ¿verdad? Jeremías era un muchacho, pero él humanamente tenía miedo. Y le dijo al Señor: soy un niño. Y el Señor le dice: no digas que soy un niño, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Gloria. Amén. He puesto mis palabras en tu boca. Y todavía dice el Señor: van a pelear contigo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjense, amados hermanos, qué hermoso. Entonces, ellos hablaron, ¿qué? Por el Espíritu Santo. El otro versículo. Amén. Adelante, Daniel. ¿Ah? Sí, hermano. 1:10. Amén. Mira, no es que esté hablando el Señor Sodoma o Gomorra, que el Señor cayó su juicio ahí, ¿no? Sino que el Señor estaba hablando a Judá y a Israel, que ellos se habían extraviado. Por eso les dice ahí, les dice fuerte, y les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y dice: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Hermanos, no estaba conforme el Señor la carencia que había en el pueblo de Israel. Por eso nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de traer una ofrenda que salga de nuestro corazón al Señor. Amén. Así es lo que debe de ser. Adelante, hermano. Hermano, está en Isaías, ¿verdad? Le dice que el Señor está harto de sacrificio. Es ahí mismo. De eso. Entonces, eso está traducido en el Torah, ¿verdad? En la Torah está eso. Sí, en la ley está eso. Los hebreos Sí. hasta la fecha todavía siguen haciendo los sacrificios, ¿no? Hoy no tienen templo, pero ese es el propósito por el cual están esperando de construir el tercer templo, y la maqueta ya está lista. Pero para que eso se pueda realizar, tiene que entrar el anticristo en acción para que él produzca una paz entre los musulmanes y el pueblo judío, porque actualmente un templo, la mezquita, está ocupando ese lugar.
Y ahorita si pasa un judío a su territorio, hay peligro. Hay peligro. Entonces tiene que surgir un líder mundial para que pueda traer esa paz y se pueda construir el tercer templo del pueblo judío. Que eso está ya por entrar. Ellos ya están listos. La maquinaria ya está lista. Puedo decir, tal vez exagerar, pero con el equipo que tienen, en una semana pueden construir un tercer templo. Así como China Así es. construyó un hospital, hermano, también. Sí, así es, precisamente. Entonces usted me está comprendiendo exactamente. ¿Ya ven? Así es, hermano. Así es. Pero bueno, y no quiero entrar en profecías ahorita porque ya los judíos hicieron un altar el año pasado, pero sin sacrificio. Y eso da a entender que ya les surge construir su templo. Por eso está a las puertas la venida del Señor Jesucristo. Debemos, hermano Felipe dice, cuando escuchen esto, tiemblen, hermano, dice en su predicación, tiemblen. Y esto me lo hizo mi esposa una pregunta hace unos días, dice, Bruno, ¿cómo ves? ¿La iglesia está preparada para el arrebatamiento de la iglesia? Parece que está más inundada la iglesia en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Todo esto se va a quedar, hermanos. Es triste cuando tú te quedes aquí mirando a tu hermano que se va a quedar. Muchos me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo. No quiero entrar en profecía porque ya entré a otra predicación que ya me desviaron del tema, pero es importante saberlo. Amén. Porque hay que ser conciencia. Hay que ser conciencia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En este tiempo debemos de rasgar no nuestros vestidos, debemos de rasgar nuestro corazón. La iglesia, hermanos, debe de estar con ese fervor en estos tiempos buscando la presencia del Señor. Por eso dice, alentaos unos a los otros, cuanto más que veáis que la venida del Señor se acerca. Otro versículo, por favor, Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, nárrala en tablas, para que corra el que quiere. Amén, amén. ¿Qué podemos ver ahí, mi hermano Moisés? Voces en la palabra y Quiere decir que Jehová le responde a Habacuc, ajá, y le dice, escribe lo que ves, y entrárala en tablas, ajá, para que ve, corra. que se escribiera, ¿verdad, hermano? Que se escribiera. Y que esa profecía se iba a cumplir. Amén. Porque lo que dice el Señor se hace. Y aún le dice a Habacuc, aunque tardare un tiempo, pero vendrá. Porque ¿quién lo dijo? Aquel que no da mentiras, ¿verdad? Aquel que dice la verdad. Amén. Aquel que pronuncia, que lo sabe todo. Tarde que temprano vendrá. Si Él dijo, no lo llevará a cabo, así es nuestro Dios. Aleluya. El otro versículo, por favor. A ver, vamos a adelantar Gálatas 1, del 11 al 12. ¿Quién tomó este versículo? A ver, mi hermana. Con ese gozo, mi hermana, siéntese en esa libertad, léelo, disfruta la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Quisieras aportar algo ahí, mi hermana? ¿Quisiera usted aportar algo? Bueno, no dice mi hermano. Pero ahí podemos ver, amados hermanos, cuando el Señor llama al apóstol San Pablo, ¿verdad? Y ahí los escritos que Pablo da a la iglesia,
y nos enseña ahí la palabra del Señor. Voy a leerlo. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué escritura? 1:11 al 12. Y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, las buenas nuevas que anuncio, pues, no es según hombre, dice. No es según ser humano, pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de alguien, de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo, directamente de Dios, ¿verdad? De Dios. Y bueno, por último, 1 Tesalonicenses 2:13. Falta la que me dio mi hermano. Ándale, mi hermano, porque usted también tiene participación. Sí, no se preocupe, gócese. Es Segunda de Pedro 1:21. sí, el texto que leímos ese rato, porque nunca la profecía, pero léela, hermano, léela. Y es un respaldo siempre con un texto a otro texto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues básicamente aquí nos está diciendo que el actor intelectual de las profecías es el Señor. Claro. Y los profetas fueron voceros para el pueblo gentil. Exacto. Y no fue ahora sí en el propósito de ellos, ¿verdad? No fue, sino que fue, como lo acaba de explicar usted, fue el propósito divino, ¿verdad? El último versículo, mi hermana Mari, ¿verdad? ¿Se lo di a usted? Ana, ándale, hermana Ana. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ándale, hermana Ana, exponga ahí. Está muy hermoso ese texto. Aquí nos está marcando, ¿verdad?, que estamos recibiendo la palabra de Dios y que es gracia, pues damos las gracias de que lo recibimos y estamos claros que no la recibimos de palabra de hombres, hecha de hombres o de imaginación de hombres, sino la recibimos de parte de nuestro Dios, y que esto es la verdad, la cual pues debe operar y actuar en nosotros los creyentes. Amén, amén. Pablo, ¿verdad? Da gracias a Dios. Da gracias a Dios, ¿por qué? Por la palabra que ellos recibieron. Pero les dice, de que cuando ¿recibieron qué? La palabra de Dios que oíste de nosotros. Aunque fue, amados hermanos, palabras de los labios de los apóstoles, pero ellos afirman que lo que ellos hablaron es la palabra de Dios. Y los que la escucharon es la palabra de Dios. Y luego le dice aquí, los halaga, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, con esto entendemos, amados hermanos, que este libro que nosotros tenemos, las Santas Escrituras, o que también se conoce como la Ley de Jehová, o la Biblia, pero es la Santa Biblia. Pero en conclusión es que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Sí, amados hermanos. Entonces, aún, amados hermanos, el Señor Jesucristo en el capítulo 14, verso 24, el Señor Jesucristo dijo: la palabra que habéis oído no es mía, y dice, sino del Padre que me envió. Miren, así dice en San Juan 14, 24. Ahora, hay un versículo también en San Juan 14, 26, un poquito más adelante, y les invito a que abran su Biblia, porque es muy importante también este versículo. Y les dice el Señor de esta manera, hermanos, cuando Él iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén, amén. Y dice, mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, amados hermanos, los discípulos en sí podemos ver que ellos no comprendían muchas cosas al principio, pero el Señor les está diciendo, mas el Consolador, el Paracletos, uno igual que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué iba a hacer? Él les iba a enseñar todas las cosas, pero también les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Y ahora ahí podemos ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Espíritu Santo, amados hermanos, los capacitó, los enseñó y les hizo recordar las enseñanzas del Divino Maestro, de tal manera que ellos escribieron el Nuevo Testamento. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es Dios. Y es ahí también nosotros cada día necesitamos. Ahora, el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros, Él está en vosotros. Y debemos de ser conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel. Y Él nos guiará a toda verdad. A toda verdad. Y bueno, ahora, quisiera terminar con este punto, hermanos, en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo. Ya hablamos un poquito del Nuevo Testamento, ahora vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento. Usted me dirá, hermano, pero estamos abriendo el Nuevo Testamento, ¿y por qué está hablando del Antiguo Testamento? Porque lo que Pablo está hablando aquí no es el Nuevo Testamento, lo que Pablo está hablando aquí es el Antiguo Testamento. Por eso dice así la palabra de Dios, y dice en 2 Timoteo 3:16, dice, miren, vamos a saborearlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ahora podemos argumentar aquí, cuando habla de todo, está hablando este libro completo, ¿no? Entonces, pero realmente lo que se está enfocando también, toda la escritura, está hablando de los escritos, está hablando de la ley y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, por eso le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es origen divino. Ahora, el propósito útil para enseñar. La palabra de Dios le enseña, hermanos. Amén. En todos los sentidos. Para redarguir. ¿Usted ha ofendido a Dios? Amén. Aquí, amados hermanos, el Señor nos enseña. A veces también hemos fallado al Señor. Pero cuanto más antes de llegar al conocimiento del Señor, por naturaleza éramos hijos de la ira, igual que los demás. Pero Dios, en su gracia y en su rica misericordia, nos salvó. Aleluya, gloria a Dios. Nos salvó, ¿verdad? Redarguyó en nuestro corazón. Entonces la Biblia, hermanos, como dice aquí, para redarguir, pero también para corregir. Entonces las cosas que no están bien, la Biblia lo corrige, nos corrige, ¿la verdad, hermanos? Nos corrige. Ahora, para instruir en justicia. Y el fin y el propósito de todo esto es capacitarnos como hijos de Dios, a fin de que usted y yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre, para que sea un buen profesionista, necesita capacitarse. Para cualquier profesión necesitamos capacitarnos. Para ser un hijo de Dios, que Dios le agrade, necesitamos
capacitarlas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo llegamos a esa capacitación? A través de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios. Ahora, que también quisiéramos ver este punto. Hemos leído, como dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración bíblica? ¿Qué es eso? Entonces, amados, ¿sí, hermano? Fueron guiados, fueron conducidos, fueron movidos, ¿verdad? Fueron exhalados, ¿verdad? Entonces, en conclusión a estas palabras, es la acción del Espíritu Santo sobre ciertos hombres. Ahora, no cualquier hombre, sino hombres que fueron escogidos por Dios. Qué grande bendición. Pero no solo ellos fueron escogidos, usted fue escogido de parte de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Gloria al Señor. ¿Ya vieron? Ahora, estos hombres fueron escogidos, amados hermanos, de parte de Dios. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. Para que, hermanos, para que enseñase su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? También, amados hermanos, fueron escogidos por Dios, hermanos. Primeramente dijimos para enseñar su voluntad, que los guardaba del error en la comunicación de todo lo que debería construir la revelación divina. No hay error en la palabra de Dios, hermanos, aunque tantos hombres han querido torcer la palabra de Dios. No hay contradicción en la palabra de Dios. No lo hay. Porque Dios no se puede contradecir. Es más, Él, antes de que hablase una cosa, Él ya sabía el efecto que iba a realizar lo que Él dijo. Él ya sabe también qué es lo que va a suceder años, hermanos, después. Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Él ya lo contempla todo. Entonces, esta inspiración se puede probar por su fidelidad histórica. ¿Cuántas personas, hermanos, han querido destruir este libro? ¿Cuántos han querido desbaratarlo, desaparecerlo? Pero, amados hermanos, en la imprenta es lo que más, hermanos, ha habido. El libro que más se ha vendido en toda la historia. Porque dice el Señor, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se seca la hierba, ¿verdad? Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece para un poco de tiempo, no, permanece para siempre. Así es, amados hermanos. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, hay una unidad también y hay una armonía en sus 66 libros. Hermanos, eso es. Y hay un mensaje importante en ella, es la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces, esta inspiración se puede probar también por la profundidad y la excelencia de sus enseñanzas. De la misma manera, amados hermanos, por su adaptación perfecta a las necesidades espirituales del hombre. Hermanos, ha habido momentos, de manera personal lo digo, ha habido momentos difíciles que he vivido en la vida cristiana. Y tal vez en el momento más doloroso, a veces necesitamos escuchar un consejo, una palabra, un aliento. Y viene por alguien y lo escuchamos. Amados hermanos, pero al final de cuentas,
el que nos nutre, el que nos conforta, el que nos levanta, el que nos sacia y el que nos da nueva vida es Dios mismo en su palabra. Sí, hermano, sí. Por eso Santiago dijo, si está uno triste, ¿qué? Haga oración. En la oración está la restauración, porque está la comunión con el Trino Dios, ¿verdad? Sí. Y claro que si está uno alegre, pues cante alabanza. Cuando uno está contento, canta alabanzas al Señor. Entonces, ahí, amados hermanos, podemos ver. Pero también en la inspiración divina podemos ver, amados hermanos, lo que predijeron los profetas, que fue predicho por ellos, anunciadas y se han cumplidas con toda fidelidad, que nos han dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento estaba predicho del Señor Jesús y en el Nuevo Testamento se cumplió, y aún lo que está por cumplirse, ¿verdad? Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora, hay un pasaje que quisiera que usted y yo lo leyéramos. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Póngase de pie. Vamos a leer esta lectura. Salmo 19:7. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Amén. ¿Cómo dicen mis amados hermanos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Verdad? Hermosa lectura. Todo este salmo está muy hermoso. Entonces aquí, tomen la bondad de sentarse. Aquí podemos ver que no puede ser mejorable, que no puede haber error, que es auténtico, que es íntegro. La ley de Jehová, dice, es perfecta, ¿verdad? Es perfecta por su eficacia. Nos revela a Dios, nos revela su voluntad y nos marca el camino también que debemos de seguir. Hay un salmo largo, hermanos, muy extenso, pero todo este salmo es maravillosísimo. Y le invito a que lo lea en su casa, pero es el Salmo 119. Y vamos a saborear esta perfecta ley de Jehová. Vamos a empezar con el verso 9, que dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se santifica el cristiano? ¿O solamente el joven? No. Esto es en la iglesia de Dios. Hermanos, el que nos limpia es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Amén. Ahora en el verso 28, vamos a parafrasearlo un poquito, o más bien ir de versículo en versículo. Dice aquí la palabra de Dios: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma, dice, de ansiedad. Pero amados hermanos, esta ansiedad a veces se produce precisamente por haber ofendido a Dios con nuestros actos. Y la palabra de Dios nos enseña: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque es una persona, y una persona se entristece. Y lo que está hablando el salmista aquí: se deshace mi alma de ansiedad, estoy en dolor, susténtame según tu palabra. Pero Él, amados hermanos, también cuando nos perdona, sentimos ese alivio a nuestro dolor. Hay un salmo, el Salmo 32, o es 132. A ver, quisiera ver el Salmo 32. Sí, es el Salmo 32. Permítanme. Aquí el salmista dice así la palabra del Señor. Dice: dichoso
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es dichoso, es bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel que ha obtenido pues el favor de Dios, que ha obtenido su perdón y cubierto su pecado. Bueno, en aquel tiempo, precisamente lo que usted estaba hablando, mi hermano Sergio, en aquel tiempo cuando se hacían los sacrificios, lo que producía el sacrificio era nada más cubrir el pecado. No completamente lo aniquilaba, no, sino que lo cubría. Por eso continuamente se hacían sacrificios y año tras año tenía que el sacerdote entrar en el lugar santísimo para derramar esa sangre en la tapa del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cubría su pecado. Pero también, aunque cubría su pecado, nada más se sentía un alivio. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, por decirlo así, se calmaba ante aquel transgresor. Por eso el salmista dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero sigue diciendo y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y mientras que uno no confiesa su pecado a Dios, ahí estás en ese cabizbajo, en ese dolor, en esa separación, porque el pecado nos separa de Dios y no tenemos esa comunión hermosa con Dios. Y mientras callamos, hermanos, no podemos tener esa relación. Pero ¿qué dice? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Pero en el 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dios quiere la transparencia, ¿verdad? No quiere lo superficial. Hermanos, Dios quiere que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, vamos adelante. Y bueno, hermanos, hay otro versículo que quisiéramos ver ahí. Por ejemplo, bueno, en sí todo este salmo es precioso, es precioso. Y quisiera que leyéramos el último, tan siquiera, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí dice, miren, hermanos: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice la palabra de Dios, no de simiente corruptible. Una vida nueva, amados hermanos, implantada por el Espíritu Santo de Dios. Algo nuevo, siendo renacido, dice, no de simiente corruptible, sino por obra del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios, amados hermanos. Ahora quisiera concluir un poquito en este salmo que empezamos a ver. Cuando el rey David, en el Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, construye, amados hermanos, una referencia directa a la integridad de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, pues, es perfecta, hermanos. Y también tengo una Biblia que se llama La Plenitud. Dice: la palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. Bonita también expresión. Ahora, terminando este punto, hermanos, en la aplicación, saber que la Biblia es la palabra de Dios, lo hemos expresado, ¿verdad? Entonces, como cristianos, debemos confiar plenamente en ella. Dios siempre dice la verdad.
Y también Dios siempre cumple sus promesas. Pero aquí hay algo muy hermoso también. Los escritos de hombres sabios que fueron mucho tiempo antes que nosotros. Como cristianos, pues, seamos hacedores, como dice Santiago también, hacedores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Si uno no es hacedor de la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo? Se está engañándose a usted mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no somos hacedores de la palabra de Dios, usted mismo se está engañando. Amén. Eso es. Por eso Santiago dice, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Oidores. ¿Verdad, hermanos? Y aparte de eso, nos lleva a bendecir nuestras vidas el Señor. Ahora, lo que escribieron los escritores, esto me gusta mucho. Aunque ya lo tomé alguna vez, pero lo vuelvo a tomar, porque es una verdad absoluta. Dice, el que lee la Biblia es un hombre sabio. El que lee la Biblia es un hombre sabio. El que cree en la Biblia es un hombre salvo. ¿Me vieron? Primeramente, si tú lo lees, serás sabio. Y si tú crees en ella, ¿serás qué? Serás salvo. Porque la palabra de Dios es viva y siempre cumple su propósito. ¿Verdad? Ahora el último, el que vive la Biblia es un hombre santo. Y ese testimonio lo dará el Señor algún día a todos los que aman y guardan la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes lo leen, pero yo le aconsejo, nunca se vaya a dormir sin leer la palabra de Dios. Por más cansado que estás, hermanos, en esos momentos con más cansancio es cuando Dios te habla de una manera hermosa, porque te estás esforzando en buscar la voluntad de Dios en tu vida. Así es. Sí, hermanos. Concluimos. Creemos que la palabra de Dios, que la Biblia más bien, es la palabra de Dios. Sí, hermanos. Entonces, si nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios, tenla en más alta estima, en más alta estima, considérala, respétala, ¿verdad? Cuídala, protégela. Sí, hermanos. Ahora, les quiero decir esto, cuando compramos algún mueble o un aparato, normalmente viene ¿con qué? Con una instrucción. Pero también se le conoce como ¿qué? Una guía. Exacto. También se le conoce como ¿qué? Un manual. Exactamente. ¿Se da cuenta usted? Cuando compra un aparato, ahí está toda la instrucción, ahí está toda la guía, ahí está todo el manual. ¿Qué tratamos de decir con esto? La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es guía. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no la leo? ¿Verdad? ¿Cómo? La palabra de Dios es la instrucción para que algún día pueda contemplar la gloria del Señor. Amén, hermanos. Hermanos, también la palabra de Dios es espejo, porque Amén. Bueno, ya miramos ese punto este rato, ajá, ¿verdad? pero también muchas veces la Biblia es el consuelo, es el consuelo, Ya la lo paz. preguntamos también, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que nos demanda.
nos restaura, ¿verdad? Y es ahí donde nos muestra realmente nuestro pecado. Por eso nos engañamos a nosotros mismos si no leemos, más si no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Así es, hermanos. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, sutilmente, suavemente, se escucha la voz de Dios. Se escucha la voz de Dios. Ahora la Biblia no solamente, la Biblia no trata de demostrar a Dios. Dios no se demuestra. Se demuestra quizás un tope, unas ollas, quizás, pero la Biblia no demuestra a Dios. La Biblia te muestra a Dios. Simplemente dice la Biblia, o dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la vida. Así es, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Damos gracias a Dios.